Han comenzado a fluir algunas informaciones de los negocios en los que participaba el empresario Eddie Rafael Santana Zapata con el director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA, Manuel Rivas, ya destituido por el presidente de la República. La información ha fluido porque la ha entregado a los medios de comunicación y aparentemente al Ministerio Público Héctor Mojica, el actual director de la ONSA, designado en sustitución de Manuel Rivas por el presidente de la República. Uno de los datos es que hay 3 empresas o 4 empresas, propiedad de Eddie Rafael Santana Zapata, que desde el año 2012 hasta el año 2017 ofrecieron servicios a la ONSA y facturaron aproximadamente 450 millones de pesos, o un poco más, creo que cerca de 480 millones de pesos a la ONSA por servicios en cada una de estas compañías. Lo que pasa es que algunas de las compañías, por ejemplo, no tienen registro mercantil. Y como todo aquel que ofrece servicios de la naturaleza que sea al Estado, debe tener registro mercantil, debe estar registrado como servidor público. Servidor de suplidor del Estado. Y además que paga los impuestos correspondientes. Obviamente, porque no puedes recibir un cheque, no puedes recibir ningún pago si no demuestra que está cumpliendo con sus obligaciones. Ningún Estado puede hacer negocio con empresas fantasma. Exactamente. Pero no solamente esto, sino también que a pesar de que tampoco pagaba los impuestos y no tenían la declaración del Registro Nacional de Contribuyentes, también algunos de los contratos firmados estaban firmados por una sobrina de Eddie Rafael Santana Zapata y no por el propietario de la empresa. Y cuando se ponen a investigar, por ejemplo, algunas de las compañías de Eddie Rafael Santana, pues, ¿qué ocurre? Que declaran pérdidas, las que tienen registros, declaran cada año consistentemente pérdidas. O sea que ahí estaban timando al Estado también. También. Al no pagar los impuestos correspondientes. Obviamente que este es un caso en el que son tantos los elementos para descubrir la irregularidad y que el Estado estuvo maniatado o imposibilitado de ver lo que estaba ocurriendo allí, que uno dice, oh Dios, pero en manos de quién estamos. ¿Cómo es posible que haya ocurrido y que se hayan dado estos contratos? El último de los contratos fue, creo que por 42 millones de pesos. Y cuando tú miras la naturaleza del contrato, ¿de qué se trata? Son contratos de arreglo de vehículos, como talleres de mecánica y cosas de esas, o suplidor de servicios en algunos casos. Esto obviamente demuestra que independientemente de todas las medidas que se anuncien por la Presidencia de la República, por la Cámara de Cuentas, por la Contraloría General de la República, por el Ministerio Público, estamos todavía en pañales en materia de supervisión del Estado o de alguien que supervise instituciones que dependen, como en el caso de la ONSA, directamente de la Presidencia de la República. Todo eso tiene un nombre. Todo eso es falta de transparencia, todo eso es corrupción, todo eso es tráfico de influencia, todo eso es este tipo de personajes que surgen como de la nada y usan un nombre, un eufemismo, empresario, pero ¿empresario de qué? O sea, mucha de esta gente que se enriquece, ¿verdad?, drenando las arcas del Estado, habría que ver de dónde surge esa condición de supuesto empresario, qué ha hecho, cuál es su trayectoria. Y uno podrá darse cuenta que alcanzaron esa supuesta condición una vez que algún amigo o un grupo de amigos llegaron a una institución pública y comenzaron a darle contratos que de otra manera no iban a ganar. ¿Tú sabes en qué mes firmó Eddie Rafael Santana Zapata su primer contrato? En noviembre del 2012 con Manuel Rivas, que comenzó en agosto del 2012 al frente de la ONSA. No, pero antes que eso, él le fue muy bien en salud pública con Bauta. Ah, bueno, pues ya eso es otra, otra investigación que debían hacer, Gustavo, que debían hacer, porque
si él es suplidor del Estado, aquí hay gente que se especializa en suplir servicios al Estado y en estafar y engañar al Estado. Tú recuerdas el famoso dirigente del Partido Reformista que vendía medicamentos caducados al Ministerio de Salud Pública, particularmente a reetiquetado, al programa de medicamentos esenciales, a Promese. Y quién sabe cuánta gente murieron por culpa de ese señor, que después llegaron a una vergonzosa negociación en el Ministerio Público. Esa es una investigación que no se hizo. Las personas que padecieron quebrantos de salud, que recibieron esos medicamentos y que como consecuencia de haber recibido un medicamento que estaba caducado, murieron. Eso no se sabe. Y que todo eso quedó sin ningún castigo, ¿en base a qué? A la negociación y la vagabundería, porque esas son las cosas que suelen hacerse. Este tipo de personaje abunda aquí en el país. Es decir, alguien decía que él es una especie de Ángel Rondón en chiquito, que Rondón es mucho más grande, ¿verdad? Tiene más dinero, hace negocios más grandes, pero eso abunda mucho. Aquí es usual que cuando un partido se perfila que va a llegar al poder, hay gente que hace esos grupos como de apoyo, recoge alguna ayuda, ya sea para las personas que van a ir a votar, y entonces constituyen compañía de carpeta, los abogados saben de eso, y arman todo. Tan pronto llega el amigo, que es el que ha hecho contacto con él, y hasta se lo ha presentado al presidente muchas veces, al cargo, inmediatamente buscan la manera de decir, mira, ¿cómo vamos a hacer esto para que tú te conviertas en suplidor? Le arman el muñeco de inmediato. Y incluso hacen licitaciones pero licitaciones de mentira. Todo el mundo sabe, son montajes, todo esto es montaje. De mentiras. Porque no es posible que una persona sea todólogo, o sea, que supla asuntos de salud, que supla asuntos de mecánica. 40 y tantos millones de pesos en qué reparación en mecánica. Oye, me gustaría ver cuál flotilla de aviones aquí de una compañía ha gastado tanto reparando aviones. Eso sería interesante saber eso, porque sí, bueno, pero yo creo que los aviones deben ser más costosos con cualquier respeto que una guagua vieja. Sí, el otro dato que obviamente habría que investigar es que la OMSA, como consecuencia, como resultado de los servicios de transporte de ciudadanos en toda la capital, recibía por ingreso directo de pago de los ciudadanos de ese servicio aproximadamente 1 millón de pesos diarios, aproximadamente. Sus operaciones estaban entre los 33 y los 34 millones de pesos al mes. Ese es el servicio más deficitario que hay. Sí, un servicio absolutamente deficitario. El Estado tiene que subsidiarlo, creo que con más de 100% cada pasaje. Bueno, pero resulta... Digo, el metro es un poco más caro, pero el metro es otra cosa. Que el Estado tiene que suplirle a esa institución prácticamente todos los costos. Pero además aparentemente la ONSA no autogenera nada. Sí, no. Genera por el servicio y genera por la publicidad que se coloca en las guaguas. Espérate. Cada publicidad... ¿Qué pasa con ese dinero entonces? Bueno, parece que ese es un dinero que se manejaba discrecionalmente para decisión del director de la ONSA y su equipo. Porque fíjate que tanto el tal Faustino Rosario Díaz como Argenis Contreras González manejaban una enorme cantidad de dinero. El Ministerio Público todavía no ha dicho la investigación que ha hecho sobre las propiedades de Manuel Rivas, de Argenis. Mira, hay una cosa que llama mucho la atención, Fausto, en todo esto. No sé si tú has visto la fílmica cuando esta gente fue llevada a la prisión y todo eso, que empleados de tercera y cuarta categoría andan en unos vehículos con placa oficial y uno supone que pagado todo eso por la ONSA. Una entidad deficitaria, ¿cómo es posible? Vehículos de 8 cilindros, nuevos. O sea, eso no se compadece con una institución que está prácticamente quebrada y que se supone que debe manejarse con austeridad y que si se mantiene viva es porque es un servicio que se da a la población. Mira, pero eso no es para que se den esos lujos. Mire, esto es un tema para pensarlo. La Presidencia de la República tiene una gran cantidad de instituciones que dependen del Poder Ejecutivo. Entre ellas todas las instituciones del transporte, incluyendo a la OMSA, incluyendo a la Autoridad Metropolitana del AMET. Todas esas instituciones dependen de la Presidencia de la República. Es verdad que la Presidencia de la República tiene inspectores, pero los inspectores de la Presidencia de la República se han dedicado y se dedican a buscar lo suyo, cada quien como puede. Por tanto, todas esas inspectorías que hay en las instituciones públicas, más en la Presidencia de la República, que son las más apetecidas, aparte de las
de inspectores de casino que tiene, yo no sé si lo tiene la DGI o cualquier otra instancia, el Ministerio de Hacienda, son muy queridas por la gente que anda haciendo política. Y esa gente lo que anda es extorsionando, lamentablemente. Por supuesto, ojalá que el Ministerio Público y hasta la Presidencia de la República se dedicaran a hacer una profilaxis de esto, una limpieza de cómo operan estas instituciones. Porque uno siente que de todo esto se habla y hay un silencio demasiado ruidoso de los funcionarios públicos que nunca se refieren, Gustavo, a nada de esto. Estamos como hablando en el desierto, es como somos los nuevos montesinos. Y yo no me refiero a nosotros, me refiero a todo el país. En general, todos los sectores sanos, la aquí todo el mundo anda hablando y diciendo y marchando, porque Marcha Verde es parte de eso también, y no pasa absolutamente nada. Las tragedias son las que llevan a investigar algunos casos como este de la A que haya foco de atención en un momento determinado y luego de ahí no pasa. Vamos a una pausa. La Sociedad Dominicana de Diarios es una institución de muchísimos años ya, que representa a los propietarios de los diarios impresos. Y aquí ya se sabe cuáles son, ¿no? Hoy, Listín, El Nacional, Diario Libre, El Caribe, La Información, etcétera. El Nuevo Diario El también. Nuevo Diario también, ¿verdad? Que Y El Día. Y El Día, que por cierto, ahora mismo es Percio Maldonado que la preside, ¿verdad? Que es director del Nuevo Los Diario. religieron hace Sí. unos meses, sí. Bueno, emitió un comunicado y qué bueno, enhorabuena, porque la Sociedad Dominicana de Diarios había sido muy conservadora respecto a cosas que han estado ocurriendo en relación con el ejercicio del periodismo y la relación del periodismo dominicano con el poder, con el gobierno y los funcionarios, ¿no? Y con el presidente. En ese comunicado se señalan algunos puntos críticos interesantes. Dicen, por ejemplo, que notan que ni el presidente ni los altos funcionarios no quieren exponerse a intercambio de preguntas y respuestas con la prensa, como es normal y saludable en cualquier sociedad democrática y abierta. Y que quieren conformarse simplemente con entregar notas de prensa en un ejercicio propagandístico y nada más. Pero que cuando hay un reportero o una reportera que quiera hacer su trabajo y acercarse al presidente, incluso muchos han sido maltratados. Y que también, además del presidente, otros altos funcionarios viven evadiendo las preguntas de la prensa para manejarse en una especie de zona de confort en que nadie le cuestione, nadie le critique. Y yo pienso que eso es interesante, este señalamiento que han hecho los representantes de estos periódicos, porque no es para nada saludable en una sociedad que se dice democrática, que de un lado prácticamente solo se hacen dictados y la otra parte recoge esos dictados para publicarlos. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Son lo que son cajas de resonancia antes que medios de comunicación, así. Sí. Bueno, este comunicado es importante, se publica incluso como espacio pagado en todos los diarios de miembros de la Sociedad Dominicana de Diarios. Ellos dicen que el sistema democrático se fortalece con el debate y con las respuestas que puedan ofrecer los funcionarios, los más altos funcionarios, incluyendo al presidente de la República, Sí, sí. a los periodistas cuando hacen preguntas, porque el deber y la responsabilidad de los periodistas es preguntar, es cuestionar, es recibir también respuestas adecuadas de parte de los funcionarios públicos. Aquí, lamentablemente, se ha ido diluyendo y desapareciendo el trabajo del reportero en los casos de las entidades gubernamentales. Por supuesto, la Presidencia de la República tiene a DICON. DICON es la Dirección de Información y Comunicación de la Presidencia, que hace resúmenes periodísticos, muchas veces en donde dicen cualquier cosa sin que haya posibilidad de cuestionarlo, a menos que sea en las redes sociales en donde tú lo ves, o en el medio donde tú lo ves, que tú hagas un comentario, pero después, como reportero o como periodista, recibe una declaración de prensa y se acabó. Sí, pero esa es una labor que se entiende, porque... Pero desde hace tiempo, Gustavo, nosotros hemos visto cómo ya
no es posible la cobertura de las actividades de la Presidencia de la República o del Palacio Nacional. A veces tú buscabas declaraciones de los funcionarios, ya sea los ministros, el ministro administrativo de la Presidencia, el Ministerio de la Presidencia, el ministro de Economía, los funcionarios que tienen sus oficinas en el Palacio Nacional. Había una cobertura de prensa en el Palacio Nacional y eso sencillamente ha desaparecido. Pero porque igual, todo es suplido con la versión oficial. Aquí puede ocurrir que un funcionario público, cualquiera que fuera, tuviera, por ejemplo, un accidente en un momento y eso no se reporta porque no se sabe. Absolutamente, no hay manera de saberlo, porque los periodistas solamente van a la sala de prensa Orlando Martínez a recibir cuando alguien visita el Palacio Nacional. Hay una visita oficial y entonces lo mandan y le dicen, miren, vayan y den declaraciones sobre este tema. O lo peor, cuando a veces alguna instancia pública convoca a la prensa, que entonces es para que escuche un comunicado que se va a leer y se le va a entregar y no se aceptan preguntas. O en algunos como casos, ha hecho a veces el procurador o como hizo recientemente el Olga director de policía con la fiscal de Santo Domingo. Exactamente. O sea, aceptar dos preguntas. Mejor que no hubiese aceptado ninguna porque entonces a quien se le dé se le está privilegiando en detrimento de los demás medios. Pero es que es una lección, es que es una lección aprendida, Gustavo. Lo que hizo el general Pablo Arturo Pujols y Olga Dinaya Verías en el caso de Junior Ramírez fue decir, solamente se van a aceptar dos preguntas. Pero en todos los demás ministerios Pero igual. es que eso se hace lo mismo en los demás. No, en todos los demás ministerios. O sea, y lo que es peor, yo incluso a funcionarios que son hasta amigos de uno le diría, caramba, con algunos me he topado, he dicho, ¿cuál es el afán de todos los días enviar una bendita nota de prensa? Eso ya no hace ningún efecto, eso fastidia a la gente. No, la Presidencia de la República envía cerca de 60 notas diarias. Pero aparte de la Presidencia, cada persona que Eso tiene el puesto hasta de quinta importancia cree que todos los días tiene que estar dando una declaración y diciendo que está haciendo la maravilla de la humanidad. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, eso al contrario, la gente termina rechazando eso. Como dice el comunicado de la Sociedad Dominicana de Diario, eso es propaganda. Claro, propaganda. Entonces aquí hemos trucado, hemos cambiado la comunicación por propaganda. Lamentablemente eso es lo que estamos teniendo. Ese es el resultado de un ejercicio de la comunicación de manera pasiva también por los medios de comunicación. Luego cuando hay un país. medio que tiene la iniciativa de hacer una investigación, entonces siempre trata de contrastar a las partes. Nunca se les responde. Una vez que el medio publica, dice, pero que entonces no nos dieron oportunidad. Bueno, si usted no respondió, el medio no puede archivar la historia esperando a que usted le dé la gana de responder. O sea, no se está cumpliendo ese intercambio enriquecedor de que la prensa cuestiona al funcionario, al gobierno, y el funcionario explica. Porque la prensa en este caso está en representación de la ciudadanía, que tiene el derecho a saber qué hacen sus empleados, porque todos los servidores públicos, comenzando por el presidente y terminando con el de menor categoría, son empleados del pueblo dominicano que les paga sus salarios. Bueno, pero también tenemos el tema, Gustavo, de la cantidad enorme de periodistas empleados en las instituciones públicas. Es decir, el gobierno tiene empleados a cientos de periodistas, para no decir miles de periodistas, en cada institución. Entonces tú tienes algunas instituciones que cuentan con 5, 6, 7, hasta 10 periodistas al servicio de la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses, al servicio del INEPRE, al servicio de todas las instituciones que andan por ahí tratando de... Pero tiene, entonces contratan a los periodistas. Y eso quizás no es lo peor, porque tú dirás, bueno, hacen un trabajo, le dieron un chance a esa persona, estaba sin empleo. Lo peor es que a periodistas en ejercicio los cooptan y le pagan sin que trabajen para una entidad pública para asegurarse cierto tipo de tratamiento en el medio donde ese periodista trabaja o en la fuente que cubre. Eso es peor todavía, porque ya eso es... Bueno, a las empresas periodísticas les es muy difícil competir con el Estado en esa materia. Porque cuando una empresa periodística paga un salario de 20,000 pesos o 30,000 pesos, el Estado paga 60,000, 70,000 y hasta 100,000. Sí, pero no a todos le pagan eso. No, esos son las botellas de privilegio, ¿no? A muchos muchachos de eso le dan cositas así en el Estado. Bueno, pero de todos modos es un tema que obviamente requiere respuesta de parte del Estado.
como lo han hecho los miembros de la Sociedad Dominicana de Diarios. Ojalá que le hagan caso, Gustavo. Y no solo que le hagan que caso, mejoren un poco, que abran un poco. Yo me alegro de que estos empresarios hayan abierto un poquito los ojos, porque aquí hay demasiado complacencia, demasiado condescendencia, como que todo está bien, todo está normal. No, o sea, nadie cuestiona nada, y así no, una sociedad demasiado perfecta es un engaño. Y además reprimen. Sí, no, porque es que todo eso tiene que ver una cosa con la otra. O sea, el régimen perfecto no existe, y donde dicen que existe es una estafa, es un engaño. Hacemos una pausa. El municipio de Santo Domingo Este es muy sui generis, muy interesante porque por la cantidad de regidores que tiene, creo que son 37 regidores que tiene, registra 45 secretarias. Es menos, como 33. Bueno, ¿cuánto? 33, ¿no? 33 regidores. Número de regidores. Sí, 33 regidores y registra 45 secretarias. Pero además, cuando se analiza el presupuesto del municipio de Santo Domingo Este, se encuentra que se gastan cerca de 98 millones de pesos al año, 97 millones Más de 97. al año, en precisamente los regidores, que se entiende son personas que en un tiempo eran honoríficos, porque no recibían un salario por eso, sino que le pagaban prestaciones por daban servicio, una especie de dieta de para dieta, asistir, ¿verdad? Y eran personas que representaban a diversos sectores. ya no, ya tienen un salario, ya tienen viáticos, ya tienen vehículos, choferes, ya tienen chofer, ya tienen secretaria, ya tienen asesores, empleados, ya tienen servicio periodistas, ahí, ya sí. tienen... Es increíble lo que está pasando en el municipio de Santo Domingo Este. Un municipio que por demás tiene tantas necesidades y tantas urgencias, que se dedique, como se está dedicando, una cantidad de dinero solo para suplir los servicios a los regidores, demuestra hasta dónde también hemos llegado en el ámbito de la política en pequeño. Mira, hay una práctica que se ha estado dando de hace un tiempo esta parte en alcaldías importantes. Ya ocurrió aquí en un momento en el Distrito Nacional y ha ocurrido en otros municipios también de Gran Santo Domingo, que los alcaldes han buscado una forma de prácticamente quitarse la labor de contrapeso y supervisión que deben hacer los regidores. Los regidores, sí. Que es que le dan cualquier tipo de favoritismo y privilegio. Entonces, esa gente se acomoda ahí y prácticamente lo que busca siempre es un entendimiento. No hay voces críticas en las salas capitulares, muy escasas son. Ya tú no oyes a un regidor que diga, caramba, tal monumento, hay problemas y yo exijo que esta sala intervenga en eso. Ese municipio, que es a nivel de territorio el más grande del país y más poblado incluso que el distrito, tiene un gran potencial. Siempre se ha dicho que tiene un potencial muy enorme para fines de cualquier inversión, quizá turística, futuro, inmobiliaria, incluso para atraer inversión. Tiene una población creciente, hay mucho comercio y tiene muchísimas carencias. Hacen falta muchas cosas en materia de seguridad, mejor limpieza y ordenamiento de la ciudad. Ahí tenemos el ensanche Osama, que se ha convertido en una especie de zona interesante en cuanto a centro nocturno de atracción, ¿verdad? Que debería eso casi como una marca venderse y mejorarse la gestión de todo esto. Pero el alcalde parece que decidió entenderse mejor con los regidores y tienen todos estos privilegios. Uno querría ver que... Estamos hablando del Cañero, ¿no? Sí, el Cañero, sí. El señor Martínez. Uno querría ver que en compensación... Alfredo Martínez. Con esos privilegios, cuál es la labor que está rindiendo ese cuerpo de regidores. Y el propio Cañero, que se ha visto envuelto en algunas confrontaciones con comunidades por decisiones que ha tomado. Eso es importante que también se muestre, ¿no? Bueno. Y además, uno de nuevo, el amigo Johnny Jones, o sea, no sé qué nivel de supervisión tiene la liga en estos momentos, si es que le quitaron ya eso de las alcaldías. Alguna instancia debe también decirle a las alcaldías qué usted hace con el dinero, o sea, usted recibe tanto, a cambio, ¿qué usted le ha devuelto? O sea, más allá no, porque la Liga Municipal Dominicana es un simple asesor técnico de los ayuntamientos y no tiene capacidad de supervisión.
a los ayuntamientos. Y la FEDOMU es para defender a las alcaldías. Tampoco habrá. Entonces, eso está un poco como a la libre. Se supone por eso que el contrapeso debe hacerse internamente en cada sala capitular. Pero si lo que hacen es repartirse privilegios, entonces la ciudadanía está desamparada prácticamente en ese sentido. Ya. Ahí está ese trabajo del compañero Julián Herrera. Bueno que la gente lo vea. Está en el portal Acento. Eso llama la atención y seguro que eso está ocurriendo en la mayoría de los cabildos. Mira, Gustavo, yo creo que no debemos irnos sin comentar el informe que acaba de presentar el Centro Padre José Esquivel, el centro de investigación que dirige Fernando Ferrán, que presentó un cuarto informe de seguimiento sobre las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos. Muy bien que ha hecho esta instancia, dirige Fernando, dando ese seguimiento, periódico. Resulta que Fernando y su equipo han indagado el compromiso de la ley modificada de declaración jurada de bienes, en que los funcionarios públicos tienen la obligación de vincular su declaración jurada de bienes con una declaración de impuestos sobre la renta o de impuestos internos, de que ellos están cumpliendo con esa obligación fiscal y anexarla a su declaración jurada de bienes. Han descubierto que con esta parte de anexar esa declaración de impuestos internos a la declaración jurada de bienes, hay muchos funcionarios, sobre todo ministros, que no han cumplido. Pero no solamente ministros, ni siquiera el presidente de la República, Danilo Medina, ha cumplido con esta parte, pese a que el presidente ha emitido también decretos en los que responsabiliza o exige a los funcionarios públicos, designados y electos, que deben hacer su declaración jurada de bienes y anexar su declaración de impuestos. ¿Qué pasó? ¿Están cayendo los funcionarios, el propio presidente en olvido? El llamado síndrome del segundo año. Hay como una especie de segundo mandato, de cansancio, de agotamiento, de dejar pasar, de relajación de las directrices, de las normas. Ya. Quien salió sí a decir que no, que él no había incumplido con eso, fue Tony Isacón, del ministro de Energía y Minas, que dijo que no, que él, si no lo encontraron, que lo busquen bien, pero que él hizo su declaración de impuestos. Ojalá que también en otro caso haya sido así, que todo sea claro, pero sobre todo que se informe todo lo que tenga que informar sobre esto, quién lo ha hecho, quién no, y que se pongan las cosas claras. Sí, es importante porque el presidente de la República emitió también un decreto, el decreto 486-12, es el decreto, Gustavo, a través del cual se instituye la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. Y en ese decreto se obliga a los funcionarios públicos en el mes de, creo que agosto de cada año, a hacer una declaración financiera de cómo andan sus finanzas en particular, sus depósitos en bancos, cuáles son los gastos que tienen. Todos estos datos debían entregarlo. El tema es que los funcionarios públicos nunca han cumplido con esto y nadie ha rendido nunca un informe sobre esa declaración financiera de los funcionarios públicos. No le hacen caso, nadie le hace caso a nada aquí, este país anda así. Tenemos que irnos ya. Tenemos que ir. Hasta mañana. Está bien, hasta mañana.